Siempre que me toca predicar me enfrento al dilema de ¿irá a impactar algo en la vida de mis hermanos? Pero viene después el Señor y me reprende y me dice que no soy yo, sino que es la palabra de Él. Como decía en la oración, yo puedo decir muchas cosas, usted puede escuchar muchas cosas, usted puede a lo mejor estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no estar de acuerdo con lo que yo puedo decir. Pero yo quiero invitarle a que esta mañana sea sensible a lo que el Espíritu quiere decirle a su vida. Yo no tengo ninguna autoridad moral para compartir, porque lo que voy a compartir primero es para mi vida. Por lo tanto, no quiero que piense que yo todo lo que vaya a decir lo domino a la perfección, porque no es así. El Señor tampoco ha terminado conmigo su obra, así que yo sé que ustedes me aman y me entienden en ese sentido. Así que quiero invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, del verso 3 en adelante. Vamos a leer entonces Daniel capítulo 1, del verso 3 en adelante. Dice así: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló al rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: Temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melsar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no se hallaron entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Tenemos acá una historia muy conocida, y en realidad el libro de Daniel es muy especial. Contiene probablemente algunas de las historias más conocidas del Antiguo Testamento, que incluso se le enseña a uno cuando está en la escuela dominical.
Eh, a lo mejor la más clásica de ella es cuando Daniel está en el foso de los leones. ¿Quién no escuchó esa historia en la escuela dominical, cierto? Cuando éramos pequeños. Daniel fue un profeta. Y los que pudimos venir al taller que hizo el pastor Miki hace poco, Daniel era un vidente. Los que vinieron al taller entenderán el término, vidente, porque él tenía visiones. Daniel se diferenciaba al resto de los profetas porque, por ejemplo, la frase típica que usaban los profetas en el Antiguo Testamento antes de decir una palabra del Señor era: así ha dicho Jehová, o así dice Jehová. Pero Daniel nunca usó esta frase. Entonces se ve que hay ciertas diferencias entre Daniel y otros profetas. Y además, Daniel, como dijimos que era un vidente, él interpretaba sueños y también leemos en el libro de Daniel que interpretó acertijos. Y también él tuvo visiones. No solo interpretaba visiones de otros, sino que él mismo también tuvo ciertas visiones que fueron reveladas por el Señor. También el libro de Daniel tiene varios pasajes que son importantes, como por ejemplo en el capítulo 12, verso 2, en este pasaje encontramos la más clara alusión en el Antiguo Testamento en cuanto a la resurrección de los muertos. ¿Ya? Sabemos que Pablo se encarga mucho de hablar sobre la resurrección de los muertos, obviamente el mismo Jesús lo hace, pero en el Antiguo Testamento encontramos en Daniel la más clara y evidente alusión a este punto de la resurrección de los muertos. También en Daniel capítulo 7, verso 13, encontramos la clave del Antiguo Testamento de la aplicación que Jesús hace al término hijo de hombre. Cuando él se refiere a sí mismo como hijo de hombre, aparece eso en el libro de Daniel. Todo esto lo digo para que usted se dé cuenta que yo hice mi tarea de averiguar un poco sobre esto y también para introducirnos a lo que está en mi corazón de poder compartir. Este libro empieza hablando sobre la invasión que sufrió Israel por parte del Imperio Babilónico, donde el Imperio Babilónico obviamente sitió el país y no solamente robó riqueza, sino que también, como dice acá, ellos tenían por costumbre llevarse a ciertas personas, y no era cualquier persona. Como dice en el verso 3 y 4, dice: trajeron de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ese era un requisito para que pudieran ser llevados a Babilonia. Ser parte del linaje real. Muchachos que no tuvieran tacha alguna, sin defecto. De buen parecer. Ahí yo me siento un poco identificado con Daniel. De buen parecer, instruidos en sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos en todo. No era cualquiera. O sea, se llevaban no solo las riquezas materiales, sino que también humanas. Estos muchachos recibían un trato especial, como leemos. Se les daba educación, se les daba alimento especial, que era el alimento del rey, que no es poca cosa, me imagino. Y se les educaba durante 3 años. Y luego de ese periodo, ellos pasaban a trabajar al servicio del rey, al servicio del imperio. Y leemos acá, nos encontramos con Daniel y sus amigos, los israelitas, que al momento de que ellos se les ofrece alimentarse con la comida del rey, ellos deciden no hacerlo. Dice el versículo, Daniel propuso en su corazón. Hay otras versiones que dice que lo propuso en su mente. Como sea, él lo sintió de esa manera y no quiso comer de la comida del rey. ¿Por qué no quiso comer de la comida del rey? El versículo dice, él no quiso contaminarse. ¿Habrá estado mala la comida? Vencida a lo mejor. ¿Por qué ocurre esto? Es interesante, ¿cierto? Delante el pastor decía, si usted estuviera con la reina apagaría el celular. ¿A cuánto le gustaría estar con la reina y además en un banquete de reyes? ¿Les gustaría? A mí me gusta comer.
y me gustaría estar en esa situación. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la oportunidad con Nicole, estuvimos de aniversario de matrimonio y pudimos estar en un hotel donde incluía desayuno buffet. Hermano, qué rico. Servirse ahí fruta. Lo malo es que era hasta las 11, pero comí tanto que me duraba hasta tarde. Frutita, pastelito, pancito, habían como 4 tipos de jamón. Para mí eran todos iguales. Pero era una delicia. La pena fue cuando llegamos el lunes y tomar desayuno con pan con mantequilla nomás. Pero a lo que voy es que nos gusta esto, ¿cierto? Estos lujos. ¿A quién no le gusta? No es malo. Pero sin embargo, lo interesante es que Daniel, a pesar de tener esta oportunidad, decide no acceder a eso, no comer de eso, para no contaminarse, como dice el versículo. Pero ¿por qué se refiere a contaminarse? No creo que la comida esté en mal estado y que le haya dado una intoxicación. Evidentemente esto se refiere a un grado más allá de lo que humanamente podemos ver. Podemos llevarlo al plano espiritual. Esta comida era del rey, del imperio babilónico. Obviamente esta comida estaba dedicada al rey. Y en los imperios antiguos los reyes eran considerados no solamente reyes, sino que también eran considerados dioses. Por lo tanto, esta comida no estaba dedicada al rey, sino que estaba dedicada al Dios. Por esta razón podemos entonces pensar que Daniel decide no contaminarse con algo que no estaba siendo dedicado para su Dios, para algo que evidentemente no buscaba la gloria del Señor. Claramente no estaba dedicado a Dios. Por eso, Daniel, consciente de esto, decide no contaminarse espiritualmente y obviamente físicamente con algo que no era para la honra de nuestro Dios. Daniel y sus amigos entonces deciden no contaminar sus cuerpos con esta comida. Porque Daniel, en esta época, que según algunos historiadores, él tenía alrededor de 16 años cuando ocurrió esto, él ya entendía lo que el apóstol Pablo fue a decir cientos de años después. En Romanos 6:13 leemos: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y también en 1 Corintios 3, versos 16 y 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Que es lo que decíamos al principio. El Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Por qué entonces Daniel decide no contaminarse? Porque como dice aquí en Corintios, sus cuerpos eran templo de Dios y el Espíritu vivía en ellos. No vamos a entrar en conflictos teológicos si el Espíritu Santo estaba o no, ¿ok? Pero ustedes me entienden a lo que vamos. Antes, dice Romanos 6, 19, versos 19 y 22, dice: antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. El verso 22 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Es decir, según lo que leemos acá en Romanos, si contaminamos nuestros cuerpos sirviendo a lo que es impuro, esto nos lleva a la muerte. Sabemos que la muerte física es la separación de la carne, del cuerpo humano, con nuestro espíritu o nuestra alma. Pero la muerte espiritual es la separación del espíritu del hombre, con Dios. Esa es la muerte. Y si nosotros estamos contaminando nuestros cuerpos, nos va a llevar a esa muerte, a esa separación eterna con Dios. Por el contrario, si no contaminamos nuestros cuerpos,
sino que servimos a Dios de acuerdo a su voluntad, esto nos lleva a la santidad. Y según dice Romanos, ¿qué significa la santidad? La vida eterna. La vida eterna junto a Dios. Daniel, junto a sus 3 amigos, no estuvieron dispuestos a rendirse a otras cosas que no fuera el Señor, a que no fuera Dios. No fueron capaces, no quisieron rendir sus vidas ni sus cuerpos a algo que no estaba dedicado a Dios. Lo interesante es que leemos en Daniel muchas historias similares, donde encontramos similitudes en este sentido. No fue la última vez donde estos muchachos decidieron no ceder ante una imposición, porque ellos solamente se iban a rendir ante el Dios verdadero. En el capítulo 3 de Daniel leemos la historia del horno de fuego. Ustedes conocen esa historia, me imagino. Si no la conocen, brevemente, el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua ante la cual todos debían rendirse al toque de la campana. Todo el imperio, todas las naciones que eran parte del imperio se rendían, hacían reverencia ante esa estatua. Pero Sadrac, Mesac y Abednego no lo hicieron. Al igual que cuando no se rindieron ante la comida que estaba dedicada a los dioses, esta vez no se rindieron ante otro dios, un dios muerto. Por lo tanto, como castigo fueron echados a un horno de fuego, pero Dios estaba con ellos. Y no les pasó nada, porque ellos solamente se rindieron ante Dios. En el capítulo 6 de Daniel leemos la historia de Daniel cuando fue echado al foso de los leones, donde se hace un decreto. El rey Darío, bajo el consejo de 2 de sus gobernadores, que el tercero era Daniel, promulga el edicto real de que nadie podía pedir nada a otra persona o a otro dios que no fuera el rey. Daniel, consciente de esto, no deja de orar a su Dios, porque nuevamente él no se rinde ante otro dios y no permite que eso entre a su vida y contamine su vida. Como sabemos, entonces, es echado al foso de los leones, pero también Dios lo libra de esa situación. Desde que Daniel junto a sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, jamás dejaron de glorificar a Dios con sus vidas. Jamás se rindieron ante otro Dios que no fuera su Dios. Fueron respetuosos. De hecho, llegaron a estar en alta estima, pero jamás cedieron lo que no se puede ceder. Jamás rendir tu vida a otra cosa que no sea Dios. Ellos así lo hicieron. Y es importante, y quiero recalcar este punto, hermanos. Estos muchachos eran prisioneros. Es decir, nada de esto ocurrió en la comodidad de su casa o no sé. Ellos eran prisioneros. Estaban en una situación completamente difícil. Imagínate somos invadidos por otro país y te llevan prisionero y te sacan de tu país, te alejan de tu familia, de tus amigos, de la vida que tú llevas. Pero Dios, ¿qué pasa aquí? ¿No se supone que tú estás conmigo? ¿Por qué pasan estas cosas? Y empezamos a ¿qué hacer? En vez de buscar más de Dios en la dificultad, más nos alejamos y empezamos a buscar otras cosas que nos puedan ayudar a salir de esto. Nos rendimos a otros dioses. Pero a pesar de que Daniel y sus amigos estaban alejados de la nación, de su familia, de las vidas que ellos llevaban en su país, nunca se rindieron ante alguien o algo que no fuera Dios. ¿Cómo estamos en nuestras vidas? Cantamos delante, el centro de mi vida eres tú, Jesús. ¿Es Jesús el centro de tu vida? ¿Es Jesús el que está ocupando el primer lugar en tu vida? ¿El centro? ¿Es Jesús el que está poniendo orden a todo lo que lo rodea? Porque si Él está en el centro, está rodeado por cosas. ¿Él está poniendo orden a tu vida? ¿O hay áreas que todavía no se rinden al Señor? Cuando estuvimos en el encuentro de Transformando la Nación, me tocó estar en el taller de la iglesia. Y me acuerdo que había una frase muy conocida que desde pequeño escucho que dice, Chile será para Cristo. ¿Cierto? Qué potente frase. Y yo me preguntaba,
Chile para Cristo, pero ¿cómo andamos por casa? ¿Están nuestras vidas siendo para Cristo? ¿Cómo queremos transformar la nación o nuestro entorno si no dejamos que el Espíritu obre y transforme nuestras vidas? Por ahí tenemos que empezar. Y lo que destaco aquí de estos muchachos es que ellos honraron al Señor en todo lo que hacían. Es interesante ver, si tú lees Daniel, pasaron distintos reyes y todos honraron al Señor al ver la obra que hacían estos muchachos. Todos reconocían que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Daniel no andaba predicando ni nada, sino que él servía a Dios y servía a los demás sirviendo a Dios. Si quieres transformar la nación, deja que el Espíritu transforme tu vida. Nosotros ante la primera duda, la primera adversidad, empezamos a titubear. Empezamos incluso a dudar de Dios. Pero estos muchachos nos enseñan que no hay que dudar de Dios. Cuando los 3 amigos de Daniel fueron amenazados de ir al horno de fuego, si no se rendían ante la estatua de ellos, ¿qué dijeron? Daniel capítulo 3, versos 17 y 18. Si nos arrojas al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. ¿Cuánto hemos dicho? No, si Dios puede hacerlo. Pero ¿cuántos podemos decir lo que ellos dicen después? Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, aun si Dios no me libra de esta situación, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Dios me puede librar de una situación compleja, pero obvio, si Dios es todopoderoso. Pero ¿y si no lo hace? ¿Vas a dudar de Él? Si Dios no lo hace, Él sigue siendo Dios. Amén. Si estás pasando una situación difícil y estás diciendo, Dios, ¿qué pasa aquí? Ten la certeza de que Dios te puede ayudar, pero si no lo hace, Él sigue siendo Dios. No importa nada más. El otro día estaba hablando con Diego y me decía que sus amigos lo molestan a veces y le dicen, ora para que llueva. Y él le decía, oye, si Dios tiene cosas más importantes que eso. O sea, Dios puede hacer que llueva, pero si Él no lo hace, Él sigue siendo Dios. ¿Ok? ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado del poder de Dios? ¿O cuántas veces hemos tenido incluso la osadía de tentar a Dios? Cuidado. No dudes de que Dios es Dios. Estos muchachos sabían que Dios estaba en control de todo. Incluso leemos al principio en el capítulo 1, porque recuerden que Israel fue invadida. ¿Escapó eso del control de Dios? ¿Qué dice acá en Daniel capítulo 1? Dice en el versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. A Dios nadie lo pilla por sorpresa. Dios permitió esto. Dios está en control de todo. Daniel lo sabía. Sabía que, y los muchachos también sabían que podía Dios librarlos, pero Él seguía siendo Dios incluso si no los libraba. Por esa razón, hermanos, ellos nunca se rindieron ante ningún otro Dios y no permitieron que sus vidas se contaminaran porque sabían que Dios es Dios, fue Dios y seguirá siéndolo. Pues solamente ellos rindieron su vida ante el Dios verdadero. Amén. ¿Por qué comparto esto? Yo les dije, yo no tengo autoridad moral, esto primero es para mí. Dios me ha hablado a mí primeramente. Y yo espero que usted también esté pensando, ¿qué está ocurriendo en su vida? ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos entregando el control a Dios? ¿Estamos cediendo toda nuestra vida al Señor? ¿O te has rendido ante otros dioses? ¿Hay alguna área que Dios todavía no se la ha rendido?
Y esto puede ser cualquier cosa que te aleje de Dios. Puede ser una persona, un pasatiempo, puede ser el trabajo, cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios. Incluso puede ser tú mismo. ¿Estás contaminando tu vida con otros dioses? ¿O estás edificando tu vida sirviendo al único Dios verdadero? Es cierto que estamos contaminados por el pecado, eso lo sabemos, pero también es aún más cierto que la obra justificadora de Jesucristo nos ha librado de toda consecuencia del pecado. Y para que la obra de Jesús siga dando fruto en ustedes, deben apartarse a toda contaminación, tal como lo hizo Daniel. No permitir contaminar tu vida, tu cuerpo, tu vida espiritual, tus pensamientos, tus emociones, y rendir todo eso a Cristo. Porque si vas a cantar que el centro de todo es Jesús, que el centro de tu vida es Jesús, espero que no solamente sea de la boca hacia afuera, sino que sea de adentro hacia afuera, para que de tu interior corran ríos de agua viva, de tu interior, no de la boca hacia afuera. Dice Efesios capítulo 4, verso 27. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No le den la oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los que necesitan. Ni digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si estás contaminando tu vida, estás entristeciendo el espíritu que está en ti. Estás apagando el espíritu que está en ti. ¿Y cuál es el mandamiento que aquí invita el apóstol Pablo? No hagan entristecer al espíritu. No apagues el espíritu. Permite que Él traiga luz a tu vida, traiga luz en aquellas áreas que todavía están ocultas, porque solamente el Espíritu puede obrar en ti. En esas áreas que todavía te mantienen atado, a lo mejor, contaminando tu vida espiritual, y ríndeselas al Señor. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo, sino que dejen que esté grande, gigante en su interior, para que corran ríos de agua viva desde su interior y puedan llenar la vida de los demás, que también están vacías. Si quieres transformar tu entorno, permite que la obra del Espíritu transforme tu vida primero. Así como Daniel no quiso contaminarse, sino que quiso honrar con su vida al único Dios verdadero. Y así como dice la palabra, Dios honra a los que le honran. Por eso podemos leer que Daniel fue considerado en tan alta estima por todos los gobernadores que pasaron. Daniel siempre estuvo en lugares importantes, porque él nunca se rindió ante nada que no fuera el Dios verdadero.